Muy buena tarde, bendiciones para todos, saludos para todos. Soy Pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7. Eso es Perdón Sin Límite. En esta tarde, día sábado 28 de junio del 2025. Gracias a Dios que hemos podido llegar hasta esta fecha, ¿verdad? Y estamos todavía en su presencia. Estamos ya casi, o estamos a mitad del año. Dentro de poco rato, podemos decir, llegó el año nuevo. O sea que el tiempo se va muy rápido. Hoy día yo quiero hablar sobre Pedro y Juan ante el concilio de Jerusalén. El rey David, un rey tremendo, un hombre amado por el pueblo, amado por Dios, el cual Dios dijo: David es conforme a mi corazón. Y con todo y eso, David tuvo muchos errores, pero David tenía algo peculiar. Dice la Biblia que David, cuando cometía un pecado, no lo repetía más. Pedía perdón a Dios. Y Dios dice: David es conforme a mi corazón. David quiso construir casa a Jehová, pero Dios no le permitió. Porque Dios dijo: David tiene las manos untadas de sangre o llena de sangre. Y no era por aquella guerra que podía librar David y todas esas situaciones, sino que fue solamente por la sangre de Urías el que la mano de David estaba llena de sangre. Y Dios no permitió que le construyera casa, sino que le dijo: tu hijo Salomón será el que me construya casa a mí. A pesar de eso, David compra la era ahí en el monte Moriah, arriba en la montaña. Él compra ese pedazo de tierra y en ese pedazo de tierra fue donde se construyó casa a Jehová. O sea que David también participó de alguna manera en lo que iba a ser la construcción del templo. Pero luego, pasado el tiempo, vino el rey y destruyó el templo. Rey babilónico vino de Babilonia y destruyeron el templo, destruyeron todo Jerusalén y se llevaron cautivo una gran parte a Babilonia. Pero ¿qué sucede? Luego Babilonia cae y el imperio persa toma el poder. Y vino un rey bueno llamado Artajerjes, y Artajerjes le dio permiso a Nehemías y a Esdras, el sacerdote, para que fuera a construir el templo de nuevo a Jerusalén y Nehemías los muros. Y el pueblo empezara a adorar de nuevo a Dios de los ejércitos, ya que estaba como en stand-by, o sea, estaba en pausa la adoración a Dios en esos tiempos. Y volvieron a adorar a Dios. Ahora, más adelante, Herodes el Grande quiere ganarse la atención y ganarse la simpatía de los judíos. Y recuérdense que Herodes era un hombre riquísimo, uno de los más ricos del mundo en ese tiempo, y podía hacer todo lo que quería. Y hizo cuánta cosa hizo en Israel, muchos, ¿verdad?, monumentos y muchas cosas. Era especialista en construcción. Y él levanta y construye de nuevo el templo. O sea que en Jerusalén solo ha habido un solo templo. En el mismo lugar donde Salomón edificó el primer templo,
ahí vino Esdras. Es como si usted compra una casa y usted la va a reparar. Usted no va a repararla en otro lado. Usted va a reparar lo que está dañado de ese edificio, de esa casa. Eso fue lo que hizo Esdras. Ahí mismo reparó, ¿verdad?, el templo. Pero el pueblo judío el templo que hizo Salomón era una joya, era algo bellísimo. Entonces no se comparaba con lo que hizo Esdras, ¿verdad? Con la reparación que le hizo Esdras, no se comparaba. Y dice que hasta lloraban los judíos recordando el templo de Salomón. Luego vino Herodes y dijo: le voy a devolver la alegría a los judíos y le voy a construir quizá mejor el templo que tenían antes. En ese templo, unas de las puertas, porque yo he escuchado mensajes, no le estoy hablando porque no lo he escuchado, yo he escuchado mensajes que han dicho: el templo La Hermosa, solo ha habido un solo templo en Jerusalén, un solo, reconstruido por Esdras y después por Herodes, en el mismo lugar donde plantó Salomón. Ahí mismo reconstruyó Esdras, ahí mismo reconstruyó el rey Herodes. Y ese lugar donde está ahora mismo ese monumento que usted mira ahí, que tiene arriba esa cúpula dorada o de oro, porque eso es de oro, no sé, creo que 22 o 28 el oro que tiene esa cúpula ahí arriba. Entonces ahí lo que se guarda es la piedra del fundamento, la piedra donde Dios empezó a construir el mundo, la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, en ese templo que había reconstruido y había hecho en una forma monumental el rey Herodes, había una puerta que se llamaba la puerta La Hermosa. No el templo se llamaba La Hermosa, se llamaba la puerta. Y en esa puerta venían y ponían un paralítico, una persona inválida, a pedir limosna, a pedir quizá para el sustento. No sabemos si era casado, si no era casado, no sabemos si tenía hijos, no tenía hijos, no sabemos si eran sus padres que lo ponían ahí para pedir limosna para ayuda de la familia. Alguna situación había en ese lugar y traían a este hombre todos los días y lo ponían ahí. Ahora, la palabra habla claro sobre eso. ¿Y qué sucede? Este hombre que lo traían ahí, que era inválido, que pedía limosna, estaba ahí y era en ese momento, era la hora novena. La hora novena de la oración. Y Pedro y Juan subían al templo a la oración. El hombre se le queda mirando y parece que le tiende la mano como: denme algo. Y Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. Y dice que se le quedó mirando fijo a los ojos, lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y el hombre inmediatamente se le afirmaron sus rodillas y todo su cuerpo y empezó a brincar, a saltar. Y dice que entró con ellos al templo saltando y dándole gracias a Dios. En eso todo el pueblo que estaba ahí, porque la Biblia dice específica, dice que todo el pueblo que estaba ahí estaba maravillado y decían: ¿no es este el que estaba en la puerta ahí? Y como quien dice: ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Milagro, milagro, milagro. Y empezaron a comentar. Y después de ahí, dice la Biblia que se fueron al pórtico de Salomón. Se fueron al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar como en el templo, donde habían unas, ¿cómo se llama?, columnas, y era como especialmente como una terraza
que había ahí. Y en ese lugar Jesús llegaba con sus discípulos y con gente también a enseñarle la Biblia. En este lugar se enseñaba Jesús y sus apóstoles, y solía reunirse con seguidores y hablar de las sagradas escrituras en ese lugar, en el pórtico de Salomón. Después de ahí, todos estaban maravillados y comentando y hablando, y Pedro tuvo que, como quien dice, soltarlo, reprenderlo un poquito, porque como que creían que era Pedro, como que era Juan, como que eran ellos, y Pedro le dice: lo que ustedes están viendo hoy día no somos nosotros, fue a ese mismo Jesús que ustedes crucificaron, a ese Jesús que cuando Poncio Pilato lo iba a liberar, le iba a dar libertad, ustedes dijeron crucifícale. Ahora lo que tienen ustedes que hacerse es arrepentirse de su pecado para que sean perdonados. Y seguía la discusión y seguía la algarabía ahí, toda la situación y la gente comentando y hablando, porque no había pasado, no había, ¿cómo se llama?, sucedido algo a la ligera. Era alguien que estuvo ahí en esa puerta mucho tiempo y que ellos lo veían. Ahora, la situación es la siguiente. Esa misma gente que estaba haciendo cosas ahí para adular quizás a los apóstoles, habían conocido a Jesús, habían oído de Jesús, de todos los milagros que Jesús hizo, sabían la historia de Jesús, de todo lo que Jesús hizo en la Galilea, en Jerusalén, en todo lugar donde él estaba, allá en Cafarnaúm, en todos los lugares donde él anduvo. No supieron la historia, todos los milagros y todo lo que aconteció cuando Jesús estaba en la tierra. Pedro y Juan ante el concilio. Hechos 3:17 dice Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, que pidieron la muerte de Jesús por ignorancia, todo el pueblo, todos los que estaban ahí. Una cuestión que era ajuchado, decimos nosotros, o otra palabra que se puede emplear ahí es motivado por los sacerdotes para que el pueblo dijera lo que los sacerdotes querían que sucediera. O sea, suelten a Barrabás y maten a Jesús. Esa era la consigna que ellos querían que se hiciera. Pedro ante el concilio y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Oiga, llegaron toda esta gente. Estaban hablando todavía, estaban comentando todavía. Inmediatamente ellos hablando, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí en Hechos 4:1, Pedro y Juan compadecen ante el Sanedrín, que es el concilio gobernante judío. Era el versículo describe como los líderes religiosos, sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos están sentidos por la predicación de Pedro. Están dolidos los pobres, están enojados por lo que Pedro estuvo predicando y por lo que Pedro estuvo hablando. Habían 5,000 personas, todo el pueblo, dice la palabra de Dios, que estaba ahí. Los saduceos eran un grupo religioso judío que existió en la época de Jesús. Creían en la autoridad de la Torá, pero no en la tradición oral. Ni como interpretaban tampoco los fariseos, no creían ellos.
no creían en la resurrección de los muertos, no creían, ni en la vida después de la muerte, tampoco creían, ni que los ángeles existían, tampoco creían, ni en la predestinación, tampoco creían. O sea, esta gente era cosa seria, era cosa seria estos saduceos. Y ahí estaban. Ahí vinieron con el jefe de la guardia del templo, ahí vinieron con los sacerdotes y ahí estaban los saduceos defendiendo su posición. Creían en la Torah, pero no creían en la tradición oral. No creían en la tradición oral. Bueno, sentido de que enseñasen al pueblo, dice la palabra, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí eso era contrario a lo que creían los saduceos, porque los saduceos no creían, ¿verdad?, en la resurrección de los muertos. Yo no sé dónde estaban ellos cuando Jesús resucitó. Yo no sé. O quizá estaban en otro mundo, en una galaxia por allá, que no se dieron cuenta que Jesús resucitó de los muertos. Porque aquí dice, sentido estaban ellos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que Jesús, la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. El número de los varones. Cuente usted entonces si había niños por ahí, si había mujeres por ahí, si había... Por eso era que dice la Biblia que estaba todo el pueblo en aquel lugar. Y vio lo que sucedió con aquel hombre. Vio lo que sucedió con aquel hombre que estaba en la puerta de la hermosa, en la puerta, una puerta que se llamaba la hermosa del templo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, porque aunque el sacerdote era Caifás, Anás era el suegro de Caifás y siempre estaba ahí, metido quizás en lo que no tenía que estar. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos estaban ahí el día siguiente. Se ha dicho que cuando en una iglesia un pastor sale y llega otro pastor, es aconsejable que el pastor que estuvo ahí, sea por lo que sea que haya demisionado o se haya retirado, o sea lo que sea que haya pasado con ese pastor, debe de salir de la iglesia también. Irse por lo menos, yo no sé, un tiempo. El tiempo, 6 meses, 1 año, y no aparecerse por ahí, hasta que el nuevo pastor pueda integrarse a la congregación. Porque si no va a haber problemas. Va a haber aquella tiranía y aquella problema. Aquí había lo mismo con estos hombres, con Anás y Caifás. Porque era Caifás el sacerdote de turno. Pero Anás siempre estaba ahí metido entre todos los asuntos. El Sanedrín en Jerusalén era el Consejo Supremo Judío, una corte judicial y religiosa que existió durante la época del Segundo Templo de Jerusalén. Era responsable de interpretar y aplicar la ley judía y los asuntos religiosos civiles y penales. O sea, ahí había fuerza ahí en el concilio o en el Sanedrín en Jerusalén. Se componía de más de 21 personas. Se componía de 71 personas, el sumo sacerdote y 71 más. Dice, y poniéndole en medio, al otro día, eso fue al otro día, y poniéndole en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habían hecho vosotros esto. O sea,
de sanar a aquella persona que estaba en la puerta de la hermosa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera este haya sido sanado, sea notorio en todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Óigame, Pedro está fuertecito ahí. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No se llama Confucio, no se llama Buda, no se llama ¿cómo se llama? José Smith, no se llama nadie que pueda creerse o hacerse pasar por Dios. Nadie. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay otro que pueda dar la salvación al hombre, sino que es Jesucristo. Es el único. Marco, capítulo 26, 31, dice de la siguiente manera: cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos, Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles. Entonces Jesús le dijo: todo os escandalizáis de mí esta noche, porque Cristo está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Dijo Pedro. A veces no es bueno hablar muy rápido así, porque es peligroso. Es mejor pensarlo antes de hablar. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él, con mayor insistencia: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. Y Pedro estaba bien gallito ahí, hablando y diciendo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, volviendo atrás, estaban al otro día, el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pies con ellos, no podían decir nada en contra. Ahí estaba la prueba. Ahí estaba la prueba. ¿Cuándo ellos habían hecho eso? Los sacerdotes, los escribas. ¿Cuándo habían hecho algo así? Nunca. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Los escribas, los fariseos, los saduceos, la guardia del templo, ¿cómo se llama? El Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote, conferenciaban entre sí. Jesús le dijo una palabra a ellos un día. Y Jesús le dijo: en mi nombre harán cosas mayores de las que yo he hecho. Mayores, le dijo el Señor. Ahora, el concilio de Jerusalén fue una reunión crucial en la historia del cristianismo primitivo, donde se abordó la cuestión si los gentiles debían de ser circuncidados. Y se tomó la decisión de que no tenían que ser circuncidados. Entonces, después de eso, diciendo que, ¿qué haremos? O sea, mandaron a salir a Pedro y a Juan afuera mientras ellos hablaban y tomaban decisiones ahí. A mí me ha tocado eso, estar en una reunión y que no hayan sacado y porque se queda algunos líderes tomando algunas decisiones.
diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, decían ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y llamándolo le intimidaron, lo intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos tenían fuerza, ellos tenían autoridad, eran los líderes, era el Sanedrín, era el concilio, era el sumo sacerdote, era la guardia del templo, estaban todos ahí y le decían, ¿sabe qué? Los vamos a soltar, ustedes se van a ir ahora mismo, pero es prohibido que enseñen o que hablen en el nombre de Jesús. Vamos a ver si es verdad. Pedro y Juan respondieron diciéndole, quizás respondieron a una, los dos, y le dijeron a los que estaban ahí en ese salón, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esas son palabras mayores. Juzgad fue algo como lo que dijo Martín Lutero ahí cuando Roma lo estaba metiendo entre la espada y la pared y le decían que se retratara de todo lo que había dicho y todo lo que había escrito. Y el Pedro le dijo, y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que no podemos, es que usted no puede, es que yo no puedo. Si usted no dice lo que oyó, y si usted no dice lo que usted vio, usted se hace cómplice. Ellos habían visto a Jesús haciendo sanidades, multiplicando los panes, multiplicando los peces, levantando, restaurando la vida de los que habían muerto, como a Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, como el hijo de la viuda de Serepta, como el hijo de la niña Talita Kun. Todo eso ellos lo habían visto, ellos andaban con Jesús, ellos estuvieron en la universidad más grande del mundo por 3 años con el maestro, viendo todos los días, durmiendo con él, comiendo con él, llorando con él, caminando con él, sufriendo con él, yendo a toda la parte donde él anduvo, donde él estaba. Entonces ellos conocían la historia, no contada, sino una historia, aleluya, que ellos la habían vivido también con Jesús. ¿Cómo estos hombres vienen a decirle, verdad? No hablen eso, no digan eso. Quizás le pudieron decir, nosotros sabemos que anduvieron con él, porque ustedes son del Burgo, sin letra. Yo sabemos que no, pero ustedes estaban ahí con él y no lo podemos negar. Ahora lo que queremos es que ustedes omitan eso, que no lo digan, que no lo enseñen, que no le digan a la gente lo que ustedes vieron, lo que ustedes oyeron de él, no lo digan. Prohibido. Y ellos le dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted puede, después de tantas predicaciones que usted ha escuchado en su vida cristiana, dejar de decir lo que usted ha oído. No le voy a decir lo que ha visto, porque nosotros no estábamos ahí. Pero se nos dejó la palabra de Dios a nosotros para que nosotros lo viéramos. Por eso ahí, ¿verdad? Aquí está la Biblia. Se nos dejó la Biblia para que nosotros tengamos la palabra y a través de la palabra nosotros podamos conocer. El Señor le dijo, bienaventurados sois, porque sin haber visto habéis creído. Los apóstoles vieron,
Los apóstoles estuvieron con Jesús, como le dije anteriormente. Vieron, oyeron. Nosotros no. Nosotros solo lo conocemos, ¿sabe por qué? Por la palabra. Porque hemos creído en ella y Dios, y el Señor nos llama a nosotros bienaventurado, bendito 3 veces. Porque sin haber visto, hemos creído. Yo creo firmemente en la palabra del Señor, en el legado que Dios nos ha dejado a nosotros, en lo más grande que nosotros podemos tener, la palabra de Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Es imposible. Aunque lo diga el concilio, aunque lo diga el Sanedrín, aunque lo diga el sumo sacerdote, aunque nos metan preso, aunque pase lo que pase, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hecho 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Ustedes se recuerdan cuando Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás? Y que aquella muchacha llegó y le dijo, ah, mira, este es uno de ellos. Este se parece a ellos. No, yo no conozco. Y le digo, ah, ¿tú te recuerdas? Sí, mira, él habla como ellos, habla como los de allá de Galilea. Tienen otra forma de hablar que la de nosotros. Y Pedro lo negó, como dijo el Señor, 3 veces. El canto del gallo. El canto del gallo. Habían 3 turnos de la guardia. Recuérdense que estaba Roma gobernando Jerusalén en ese tiempo. Y el canto del gallo era el sonido del chofar que se tocaba a la distinta hora para cambio de guardia. Y sonó el chofar, el canto del gallo. Y Pedro dice que lloró amargamente. Se recordó de la palabra que Jesús le dijo. Esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Se recordó Pedro y lloró amargamente. Y ya para terminar, ellos, los primeros que estábamos hablando, somos sacerdotes, los escribas, el jefe de la guardia, todos los que estaban ahí, los de Alejandro, todo el grupo de los, ¿cómo se llama? De los sacerdotes que estaban ahí reunidos. Ellos entonces, todo el grupo, le amenazaron y le soltaron. Lo amenazaron y lo soltaron. No hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. O sea, entiéndame. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Estaba todo el pueblo ahí. Era mucha gente. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho Dios. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un adulto, era mayor de edad. Estaba ahí el testimonio de lo que había pasado, de lo que había sucedido. Ya no lo llevaban más a la puerta, la hermosa del templo de Jerusalén, porque había necesidad. Hoy el hombre podía trabajar, hoy el hombre podía valerse por sí mismo, hoy el hombre ya no necesitaba extender la mano para que le pusieran una moneda en sus manos, porque Dios había llegado a su vida, porque la salvación había llegado a su vida, porque la sanidad había llegado a su vida. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz
De tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y curó nuestras heridas, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nosotros. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, el otro día estaba hablando por texto con mi hermano Lester Roja allá en Canadá, y él me decía, cuenta lo que sucedió. En cierta oportunidad estaba el hermano Gigi Ávila allá en Canadá, en Toronto, y nosotros estábamos participando como Ujier en la campaña del hermano Gigi Ávila. Y el hermano Gigi Ávila tenía el don de sanidad. Y el hermano Gigi Ávila oró por mí, me puso la mano en la cabeza, y yo sentí el olor de la muela que salía así como si estuvieran del dentista. Y le digo, Lester, yo creo que la muela de arriba el Señor me la sanó toda. Y quizá de la muela de abajo yo he tenido problemas, pero de la de arriba más nunca he tenido problemas. Porque el Señor me hizo la sanidad. El Señor le dijo a Tomás, Tomás, sé creyente. Y yo creo que Dios hizo un milagro conmigo. Y el otro día hablando con Lester me dice, cuéntalo, dilo. Y lo estoy diciendo. Porque fue así. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé si tú estás enfermo, si tú estás enfermo en una cama, si tú estás en una situación como este hombre estaba y que quizás te tienen que llevar al centro de la ciudad para pedir limosna. El Señor te puede levantar, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendiciones para todos, le amamos en el nombre del Señor y le pedimos, por favor, de que le den su like a este mensaje y que le den a la campanita y que se suscriba a este canal para que YouTube le pueda enviar los mensajes que sigamos predicando, porque de eso se trata, de que este mensaje llegue a más personas. Hay muchos mensajes, pero el Señor dijo claramente, la mies es mucha y los obreros son pocos. Gloria a Dios. Dios le bendiga.